Historia de la aviación ecuatoriana. La historia de la aviación ecuatoriana se da con el primer vuelo en Guayaquil, el cual tiene lugar un 8 de octubre de 1913. En el 2020 se cumplieron 107 años de aquel episodio que marcó el inicio de la aviación ecuatoriana. Aquí una cronología de los principales acontecimientos a lo largo de este periodo. Para el siglo XIX en Ecuador, la primera vez que una aeronave tripulada se elevó al cielo fue el 4 de diciembre de 1842, cuando el aeronauta José María Flores despega de los patios del convento de San Agustín hasta cubrir el cielo del centro de Quito en un globo de aire caliente. Años más tarde, en una exhibición, llegaría el primer avión a nuestro país. En 1910, el Club Guayas de Tiro cambia su nombre al de Club Guayas de Tiro y Aviación, con la intención de apoyar la actividad aérea en el país. Se buscó entonces preparar el primer piloto ecuatoriano y fue seleccionado el joven guayaquileño Cos Renela Barboto, socio fundador del club y destacado deportista, para ingresar en la Escuela de Aviación de la Sociedad Chiribiri IC de Miraflores, ubicada en Turín, Italia. Su desenvolvimiento fue sobresaliente. La categoría de ser uno de los pilotos más famosos de entonces en la Guerra Primera, y está en un monumento, consta en un monumento en Italia. El 6 de noviembre de 1912, un Farman con motor de 50 HP, de propiedad del chileno Eduardo Molina Lawin, quien realizó algunos vuelos en Guayaquil desde el hipódromo del Jockey Club. Luego, el mayor Julio Jauregui, jefe militar del puerto principal, fue invitado a dar un paseo, y así se convirtió en el primer ecuatoriano que voló en un aeroplano sobre suelo patrio. Era la primera vez que una máquina de volar se posaba sobre la capital. El 29 de septiembre de 1913, el naciente Club Guayas de Tiro y Aviación compra el que sería el primer avión ecuatoriano llamado Patria número 1. En el año 1916, Cosme Rinella y Pedro Traversari crean la primera escuela de aviación, dando origen a la actual Fuerza Aérea Ecuatoriana, o como más la conocemos, la FAE. En el año 1920, el 19 de noviembre, se realizó el primer vuelo desde Cuenca hasta Riobamba, y el día 28 de noviembre, el propio Elian Luit lo hizo desde Riobamba hasta Quito, completando el primer viaje aéreo sobre los Andes ecuatorianos, e inaugurando el correo aéreo entre Guayaquil, Cuenca, Riobamba y Quito. El ministro plenipotenciario del Ecuador en Italia, Miguel Valverde Letamendi, emocionado por esta hazaña, reservó los servicios de Elian Luit para que viniera al Ecuador con el biplano de su propiedad. Luit y su avión llegaron al Ecuador el 26 de julio de 1920, y José Abel Castillo, propietario del diario El Telégrafo, adquirió el monoplano, al que se rebautizó como el Telégrafo 1, para realizar vuelos postales sobre los Andes y distribuir el periódico por todo el Ecuador, siendo así que el 4 de noviembre de 1920 se realizara el vuelo de El Telégrafo 1, que transportaría el primer correo aéreo desde Guayaquil hasta la capital de la provincia de La Suay. Para 1925, finalmente se crea las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas, FAE, destacando la enorme evolución de sus medios, desde los frágiles aviones de tela hasta las modernas naves de aviación supersónica, y lo que ésta ha llevado a representar para el país, en casi 9 décadas de presencia permanente en los cielos de la patria. El 24 de julio de 1937 se funda la Sociedad Ecuatoriana de Transporte Aéreo, en la ciudad de Guayaquil,
con capital mayoritariamente aportada por Deutsche Lufthansa y contando con la participación del piloto alemán Fritz Hammer, con una flota conformada por un avión Hunter W-34 y dos Hunter 52-3M provenientes de Alemania. La empresa fue pionera en realizar vuelos comerciales dentro del territorio ecuatoriano y contaba con mayoría de capital alemán, abriendo puertas a las principales ciudades como Guayaquil, Cuenca, Manta, Esmeralda y Salinas, siendo su base operativa Quito en el campo de aviación de Cotocollao. La Sociedad Ecuatoriana de Transporte Aéreo fue la empresa pionera en el desarrollo y apertura de rutas para la aviación ecuatoriana. Sin dudarlo, inspiró a que muchos visionarios y empresarios pongan en marcha nuevas empresas que permitieron el desarrollo socioeconómico del Ecuador. Y adicionalmente, se sienten las bases de la Organización Aeronáutica del país. El 1 de febrero de 1957 fue fundada la Compañía Ecuatoriana de Aviación, CEA, creada como una aerolínea de bandera para el Ecuador, conformada por inversionistas que en su mayoría eran ecuatorianos. Pero por detrás de la operación estaba el empresario estadounidense Clarence Shelton, quien quería competir a gran escala con las mundialmente conocidas Panagra y Braniff Internacional, ubicadas en Centro y Sudamérica. Entre 1996 y 2006 operó nuevamente como empresa privada, hasta su colapso definitivo en 2006, tras una serie de problemas financieros y de manejos administrativos erróneos. En sus inicios, esta compañía cubría rutas internas del Ecuador y algunas conexiones internacionales con aviones de motores de pistón, como el Curtiss C-46, que fue su primer aparato. Uno de sus primeros aviones fue un C-46D pintado de azul a rayas. Luego operó un Douglas B-23 Dragon modificado para pasajeros, que inclusive voló como avión presidencial ecuatoriano. Este avión se conserva en la base aérea Mariscal Sucre de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, al norte de Quito. También realizó vuelos internacionales, lo que la volvió hasta la actualidad la aerolínea ecuatoriana con más rutas y presencia internacional que ha tenido en toda la historia. La aerolínea ecuatoriana durante su historia fue la más representativa del país y reconocida mundialmente por su calidez de servicio, que la volvieron un ícono y ejemplo en su época. SAETA, Sociedad Anónima Ecuatoriana de Transportes Aéreos, fue una aerolínea privada ecuatoriana cuyas operaciones iniciaron en 1960 en Quito, pero luego pasó a ser manejada desde Guayaquil por la familia Tan. Con el tiempo, la aerolínea llega a ser renombrada SAN SAETA, lo que produce un crecimiento en las frecuencias y flotas para vuelos nacionales e internacionales. Luego, por sucesos como la inestabilidad política y la devaluación de la moneda hicieron daño a SAETA, lo que provocó una reducción de los pasajeros, sumando a la cancelación de los vuelos a los Estados Unidos y así acelerando su caída. Lamentablemente, para febrero del 2000 cesaron sus operaciones debido a severos problemas financieros. En el año 1962, la nueva edificación de la terminal aérea de Guayaquil se inauguró con una torre de control. Comenzó a operar en diciembre de 1962 transportes aéreos militares ecuatorianos más conocidos como TAMI. El primer vuelo fue comandado por el teniente coronel Teodoro Malo Moscoso, que cubrió la ruta Quito, Esmeraldas, Bahía, Manta, Guayaquil, Cuenca y finalmente Quito. El 21 de septiembre de 1971 nace la compañía Ícaro, inspirada por un grupo de amigos y socios. El objetivo social inicial fue la actividad de la Escuela de Formación de Pilotos y su domicilio, la ciudad de Quito. El inicio de operaciones se realizó utilizando dos avionetas Cessna 150 con motores de 150 HP, de matrículas HC-AYC y HC-AYD,
con las cuales se dio inicio a lo que sería posteriormente una de las mayores compañías de aviación del Ecuador. Durante la década de 1980, Ecuatoriana de Aviación comenzó a realizar negocios con el consorcio europeo Airbus, comprando aviones Airbus A310. Ecuatoriana debutó con un par de Airbus A310 a principios de la década de 1990, el año de 1981, en el cual se desarrolló la Guerra de Paquilla, donde se utilizaron aviones insignias como Jaguar y Mirage. El Ecuador es parte de la Comunidad Andina y, como tal, con los países miembros del Acuerdo de Cartagena, mantiene una política de flexibilización en el otorgamiento de derechos aerocomerciales para las aerolíneas de la subregión junto a Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, contando con el apoyo de la CLAP, la Coordinación Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores del Comercio. Justo han conformado el grupo de rotación que les posibilita acceder al Consejo de la OASI por parte tercera, dignidad que el Ecuador la obtuvo y desempeñó con solvencia en el periodo de 1992 y 1995. El 10 de febrero de 1995 se produce el primer combate aéreo en América. Durante el conflicto del CENEPA, aquí se desplaza la defensa aérea por la cordillera del Cóndor, logrando derribar 3 aviones, alcanzando la superioridad aérea local, neutralizando las amenazas enemigas y con ello garantizando la supervivencia de la nación ecuatoriana. Así se conmemora el 10 de febrero como el Día de la Aviación en Combate. Ecuador gana el primer combate aéreo de Latinoamérica en su enfrentamiento con Perú. En 1999, por la dolarización, se produjo gran movilización de migrantes a Estados Unidos y Europa. Desde el año 2002 se evidencia su auge en el mercado aéreo comercial ecuatoriano, adquiriendo su primer Boeing 727-200 Advantage, que operará en rutas de Quito y Guayaquil. Además de eso, se inició la remodelación del nuevo aeropuerto de Guayaquil a cargo del Grupo Corporación América. En mayo de 2006, la Dirección General de Aviación Civil, tras la implementación de un sistema que garantiza la seguridad del transporte aéreo, añadiendo una ley de aviación civil, regulaciones técnicas, guías y manuales para inspectores, una nueva infraestructura física, nuevos procesos de certificación para aerolíneas y otros detalles técnicos reguladores permitieron al país recuperar la categoría 1. Durante ese año, Ecuador puso un gran interés en mejorar sus aeropuertos, iniciando con las ciudades principales. En Guayaquil se inauguró el nuevo Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, antes llamado Aeropuerto Simón Bolívar. Y en Quito inicia la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, bajo la concesión de la corporación canadiense Clipper. En febrero del 2013, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre inicia sus operaciones. Dentro de sus instalaciones cuenta con una pista de 4.100 metros, la cual es considerada la segunda más larga de Latinoamérica. En el año 2014 se incrementan viajes al extranjero y se mejoran las operaciones de vuelos internos. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre destacó por su infraestructura y servicios, considerados como el aeropuerto líder de Sudamérica en los World Travel Awards, siendo así por 3 años consecutivos. El 15 de marzo de 2020, la aviación ecuatoriana sufrió un duro golpe en sus vuelos comerciales. Con la llegada del COVID-19, las autoridades tomaron medidas de restricción de movilidad, suspendiendo la llegada de pasajeros nacionales y extranjeros, permitiendo únicamente las operaciones de pasajeros en vuelos de repatriación, operación de carga, vuelos humanitarios y evacuaciones aeromédicas, permaneciendo así durante un periodo de 2 meses. El Estado ecuatoriano actualmente cuenta con 21 aeropuertos operativos. 2 de ellos son internacionales, como José Joaquín de Olmedo en Guayaquil
y Mariscal Sucre en Quito, además de 19 aerolíneas que prestan sus servicios a nivel nacional e internacional, las cuales cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Aviación Civil y las regulaciones técnicas nacionales e internacionales. Podemos observar que la aviación ecuatoriana ha sido uno de los factores más influyentes en el desarrollo del país, ya sea en el ámbito militar, comercial y turístico. Es un medio que nos ha brindado la posibilidad de conectarnos con lugares y personas que antes parecía imposible.